La dictadura de Primo de Rivera se extenderá desde 1923 hasta 1930. Se pueden distinguir dos periodos claramente diferenciados. El primero de ellos es el llamado Directorio Militar, que duraría desde 1923 hasta 1925. Se llama Directorio Militar debido a que todos los ministros que componen el gobierno son militares en este periodo. Primo de Rivera se va a inspirar en otros países de Europa donde también se han instaurado dictaduras de carácter autoritario, temerosas del posible avance del comunismo. Entre estas dictaduras podemos destacar la Italia de Mussolini, aunque también otras que no llegarán al extremo del fascismo italiano, como por ejemplo la Polonia de Pilsudski. La opinión pública española va a reaccionar en general de forma muy mayoritaria, o bien apoyando el golpe de Estado de Primo de Rivera, o bien con indiferencia. Mucha gente apoyó la dictadura de Primo de Rivera viéndolo al dictador como ese cirujano de hierro del que hablaba Joaquín Costa, uno de los intelectuales más importantes de la corriente regeneracionista. Recordemos que el cirujano de hierro venía a ser alguien que debía, a través de un marcado carácter autoritario, poner fin al sistema corrupto de la Restauración. La oposición a la dictadura estará conformada fundamentalmente por republicanos y anarquistas, que serán reprimidos por la dictadura. Entre las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno, por la Junta Militar, estaban la declaración del estado de guerra en todo el país, con todo lo que ello suponía, de restricción de las libertades individuales, como por ejemplo el derecho de reunión. También se suspendió la Constitución y se disolvió el Parlamento, que ya no se volvió a reunir en adelante. Fueron ilegalizados también partidos y sindicatos y también se suspendió la Mancomunidad de Cataluña. Ello provocó que, aunque en un primer momento la burguesía catalana apoyase el golpe, poco a poco se fueron alejando de la figura de Primo de Rivera. Aquí a la izquierda podemos ver el mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial, cómo quedaron estructuradas las fronteras y cómo fueron instaurándose regímenes autoritarios en diversos países europeos, sobre todo aquellos que no tenían una tradición democrática, como por ejemplo Polonia, Italia con el caso de Mussolini, la Hungría de Horthy y ya más cercano al caso de España, el Portugal de Salazar en 1926. El Directorio Militar adoptó también una serie de medidas regeneracionistas, como por ejemplo diversas medidas contra el caciquismo, para acabar con la influencia de los caciques en la vida municipal. Se aprobó un estatuto municipal y provincial y también se disolvieron los ayuntamientos que habían sido elegidos en las últimas elecciones municipales. Se apostó por una política de represión y orden público. Continuó la persecución sobre todo al anarquismo, fundamentalmente al sindicato CNT, y se puso fin a la inestabilidad social en Cataluña. Se puso fin al llamado pistolerismo. El gran hito de la dictadura fue conseguir el fin de la guerra en Marruecos, cosa que se consiguió gracias a la colaboración con el Estado francés. El principal hito sería el desembarco de Alhucemas en 1925, un desembarco conjunto hispano-francés que acabó con la resistencia de las cabilas rifeñas. La dictadura también desarrolló una activa legislación social desde un punto de vista paternalista para proteger a las clases obreras. Se reguló el trabajo femenino,
Se construyeron viviendas sociales para los obreros y se desarrolló una política muy ambiciosa de obras públicas, que sin embargo disparó el gasto público. Aquí podemos ver imágenes del desembarco hispano-francés en Alhucemas, que acabó con la resistencia de los rifeños y pacificó definitivamente la zona del Rif. El desembarco de Alhucemas es muy importante también en la historia militar porque fue el primer desembarco en el que se usaron aviones, como podemos ver en la imagen. Aviones todavía muy primitivos, de los que habíamos encontrado en la Primera Guerra Mundial. En esta campaña, en el Rif, se destacaron algunas figuras. Por ejemplo, a la izquierda tenemos al mariscal Pétain, héroe de la batalla de Verdún y que posteriormente sería dictador colaboracionista de los nazis en Francia. En el centro, el general Franco, que empezó a ser conocido en estos años y que llegó a convertirse en el general más joven de Europa. Y a la derecha a Millán Astray, fundador de la Legión, cuerpo que se convirtió en la principal fuerza de lucha del ejército español. Aquí podemos ver la visita del rey Alfonso XIII y del dictador Primo de Rivera a la Italia fascista, intentando estrechar lazos con un país y con un régimen que se intentaban tomar como modelo. De hecho, aquí podemos ver en segundo plano, detrás de las familias reales de España y de Italia, a los dos dictadores, a Primo de Rivera a la izquierda y a la derecha a Mussolini. A partir de 1925 y hasta 1930 tenemos el Directorio Civil. En este periodo la dictadura va a intentar institucionalizarse, es decir, perpetuarse de forma indefinida. En un principio, Primo de Rivera había afirmado que la dictadura sería una solución provisional y que al cabo de un periodo corto se volvería al sistema tradicional con un parlamento y con elecciones, cosa que no ocurrió. Después del periodo de la crisis de la post-Primera Guerra Mundial, en una fecha que podemos fijar en torno a 1923, la economía mundial entra en un periodo de crecimiento. Son los llamados felices años 20, que se prolongarán hasta en torno a 1929, hasta el crack que da inicio a la Gran Depresión. Es decir, estos felices años 20 coinciden, grosso modo, con la dictadura de Primo de Rivera. Son un periodo de gran estabilidad económica y de calma social. Este periodo se conoce como Directorio Civil porque se va a producir la entrada de ministros civiles en el gobierno, es decir, ya no habrá solo militares. Entre los ministros civiles sobresalen José Calvo Sotelo, que será ministro de Hacienda, y Eduardo Aunós, ministro de Trabajo. El objetivo de incorporar a civiles al gobierno era fundamentalmente atraerse el poder y el apoyo tanto de la banca como de la industria, es decir, el apoyo de la burguesía. La política económica va a estar inspirada sobre todo en el fascismo italiano, va a ser una política muy proteccionista y dirigida desde el Estado, es decir, el Estado va a intervenir fuertemente en la economía. Al mismo tiempo se va a producir una reorganización del Estado tomando como modelo la Italia fascista de Mussolini. Así se va a crear un partido único, la llamada Unión Patriótica, en 1924, a imitación del partido fascista
Un partido fuertemente autoritario, católico, monárquico, pero que veremos que no llegará a tener éxito, no tendrá continuidad. Al mismo tiempo se va a institucionalizar y a extender por toda España, ya no solo en Cataluña, la institución del Somatén, que recordemos que era un cuerpo parapolicial conformado por, sobre todo, pequeños propietarios para proteger sus intereses, sus negocios y reprimir a los sindicalistas. Tomaban un poco como modelo a los camisas negras de la Italia fascista. Aquí podemos ver a la izquierda a Primo de Rivera con su gobierno, en el que ya aparecen ministros civiles, como por ejemplo a la izquierda, el tercero por la izquierda, José Calvo Sotelo. A la derecha tenemos una sede del partido único, del intento de partido único de la Unión Patriótica. Siguiendo también el modelo fascista italiano, se va a proceder a una organización corporativista del Estado. Recordemos que el fascismo rechaza profundamente el liberalismo y para el liberalismo la nación está conformada por los ciudadanos. Para el fascismo, que es fundamentalmente un movimiento antiliberal, la nación no está compuesta por los ciudadanos, sino por las llamadas corporaciones. En 1927 se va a convocar la llamada Asamblea Nacional Consultiva, una especie de cortes constituyentes para elaborar una nueva constitución. Esta Asamblea Nacional Constitutiva será elegida de forma corporativa, es decir, no serán los representantes del pueblo, de la nación, sino de los partidos políticos, más exactamente, sino los representantes de las corporaciones. Es decir, habrá representantes del mundo del trabajo, representantes del ejército, del empresariado, de la iglesia, etc. Son elegidos por sufragio indirecto. Y de los 400 miembros que componen esta Asamblea Nacional Consultiva, 2/3 son nombrados por el gobierno. Con lo cual ya nos podemos imaginar que es básicamente una institución títere de la propia dictadura. Su objetivo, como ya decimos, era elaborar un estatuto fundamental, una constitución. En este estatuto fundamental, España dejaba de ser una monarquía parlamentaria y liberal para convertirse en un régimen autoritario. El poder legislativo residiría en las Cortes y el rey. Y las Cortes serían elegidas la mitad por el pueblo y la otra mitad por el rey. Es decir, se otorgaba mucho poder a la figura del monarca. No obstante, este proyecto de estatuto fundamental tuvo una mala acogida a nivel general y por ello acabó en fracaso. En 1926 se creó también la Organización Corporativa Nacional, un intento de organizar el mundo del trabajo también a la manera fascista. Se creó esta Organización Corporativa Nacional era un sindicato vertical, al contrario que los sindicatos de clase tradicionales que representaban los intereses de la clase obrera. Este sindicato vertical es un sindicato interclasista, donde se agrupan desde los patronos hasta los obreros, con lo cual, más que una organización que defienda los intereses de los trabajadores, este sindicato vertical va a ser un organismo destinado a controlar a los propios trabajadores. También se van a crear los llamados comités paritarios, en los que los patronos y los representantes sindicales de los obreros van a negociar las condiciones de trabajo, sueldos, jornadas laborales, etc. Gracias a estos comités paritarios, la dictadura se va a traer el apoyo y va a colaborar con la UGT.
Primo de Rivera intentará favorecer a la UGT, ya que era un sindicato más moderado que la CNT, y destacadas figuras de la UGT y del PSOE van a colaborar con la dictadura, entre ellos Julián Besteiro y también Francisco Largo Caballero, que más adelante encabezará la facción más radical del PSOE, la llamada facción bolchevique, pero que en estos años colabora con la dictadura de Primo de Rivera hasta el punto de que llegó a ser miembro del Consejo de Estado. Aquí podemos ver la portada del diario Heraldo de Madrid, donde se habla de la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva. Aquí un desfile de miembros de la Unión Patriótica. Aquí tenemos las imágenes de Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, los principales dirigentes de la UGT y del PSOE, que defendieron la colaboración con la dictadura. Frente a ellos hubo otros como Indalecio Prieto, que eran contrarios a colaborar con el régimen. Hay que destacar también que la dictadura de Primo de Rivera empezó ya a tomarse en serio el papel de la mujer en política. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de conceder el voto a las mujeres. En este periodo fue nombrada también la primera alcaldesa de la historia de España. Se trata de Matilde Pérez Moyá, en la localidad alicantina de Quatretondeta. Es la primera alcaldesa, pero no la primera alcaldesa elegida democráticamente. Esto ya sucederá en tiempos de la Segunda República. A pesar de que la dictadura estaba consolidada, la oposición cada vez fue aumentando a la misma, desde diversos frentes. En primer lugar, los militares, algunos militares y los antiguos partidos dinásticos, que querían volver al sistema anterior, al sistema parlamentario de la Restauración. Conviene destacar la llamada Sanjuanada en 1926, un intento de golpe militar para acabar con la dictadura que acabó en fracaso. Por otro lado estaban los republicanos, que dejan aparcadas sus diferencias y crean una alianza republicana para unirse frente a la dictadura. Esta alianza republicana va a agrupar a republicanos de todas las tendencias, desde las derechas republicanas, lideradas en torno a Alcalá Zamora, los centristas, liderados fundamentalmente por Lerroux, el antiguo líder del Partido Radical, ahora mucho más moderado, y las izquierdas republicanas, lideradas, entre otros, por Azaña. Estas figuras serán muy importantes en el periodo siguiente, en la Segunda República. En el mundo de las universidades, la dictadura también contó con la oposición de intelectuales como Unamuno o Blasco Ibáñez y también de la Federación Universitaria Española, que organizó huelgas y manifestaciones contra la dictadura. También hubo la oposición de los nacionalistas, sobre todo de los nacionalistas catalanes. La burguesía, agrupada en torno a la Lliga Regionalista, en un primer momento apoyó a la dictadura, pero cuando el dictador empezó a reprimir las manifestaciones del catalanismo, entre otras cosas, recordemos que acabó con la Mancomunitat de Cataluña, los nacionalistas se fueron alejando del apoyo al régimen. En estos años se consolida el partido Estat Català, liderado por Francesc Macià, que será una alternativa al catalanismo conservador. La dictadura también contó con la oposición del movimiento obrero, a pesar de que, como hemos visto, la dictadura intentó atraerse el apoyo, sobre todo de la UGT y del PSOE. La CNT, el principal sindicato anarquista, fue el sindicato que encabezó esta oposición a la dictadura. También la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, que era una escisión de la CNT.
Del mismo modo, también los partidos políticos obreristas se oponían a la dictadura, como el Partido Comunista de España, de reciente creación, y al final de la dictadura también se sumó el PSOE, que recordemos que durante un tiempo llegó a colaborar con la dictadura. Aquí podemos ver a Francesc Macià, que sería posteriormente presidente de la Generalitat en los años de la Segunda República, que intentó invadir territorio catalán y proclamar la independencia desde la localidad francesa de Prats de Molló, intento que acabó en fracaso. Sin embargo, Macià se consolidó como una figura carismática dentro del catalanismo político. A partir de 1929, la suerte de la dictadura cambia. Se produce la crisis a partir de octubre, la gran crisis mundial que tiene su origen en el crack de la bolsa de Nueva York, y a nivel internacional la economía empieza a dar muestras de crisis. Además, la dictadura empieza a perder apoyos. Y finalmente, el 27 de enero de 1930, Primo de Rivera, al verse ya completamente aislado, presenta su dimisión al rey y se marcha al exilio y fallece poco después, lo que daba muestra de que Primo de Rivera ya tenía una salud muy deteriorada. El objetivo, una vez que Primo de Rivera había dimitido, era intentar volver al régimen parlamentario. Para ello, el rey Alfonso XIII confía el gobierno nuevamente a los militares. Este periodo será conocido como la dictablanda, nombre sarcástico que le dieron los españoles a nivel popular para diferenciarlo del periodo de la dictadura de Primo de Rivera. Los presidentes del gobierno que se van a suceder van a ser el general Berenguer, en un primer momento, y el almirante Aznar, que tendrá como misión convocar elecciones para, como decimos, volver al régimen constitucional. En este momento, la oposición a la dictadura y a la monarquía se ha fortalecido enormemente. En 1930 se firma el llamado Pacto de San Sebastián, que tiene como objetivo acabar con la monarquía de Alfonso XIII e instaurar en España una república de carácter democrático. Este Pacto de San Sebastián será suscrito por prácticamente todas las fuerzas de oposición a la dictadura, al régimen, republicanos de todas las tendencias, socialistas y nacionalistas catalanes de izquierdas. Se va a crear un comité revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, antiguo ministro de Marina, antiguo miembro del Partido Liberal y antiguo monárquico, que desencantado con la monarquía va a abrazar los postulados republicanos. El objetivo era convocar una huelga general que iría acompañada de un pronunciamiento militar, ya que muchos militares apoyaban la instauración de la República, para conseguir que este comité revolucionario se convirtiese en el gobierno provisional de España. En diciembre de 1930 tiene lugar la sublevación de Jaca, que acaba en fracaso, y con el fusilamiento de sus líderes. También se produce el encarcelamiento del comité revolucionario. Estos actos represivos hacen que mucha gente empiece a sentir simpatías por este movimiento republicano y se alejen definitivamente de la monarquía. El régimen, en un último intento de salvarse, convoca elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.
En un primer momento se había planteado la posibilidad de convocar cortes constituyentes, pero ante el peligro de que los republicanos consiguiesen un buen resultado, se decide primero convocar elecciones municipales, ya que se consideraba que gracias a la influencia de los caciques a nivel municipal, los monárquicos obtendrían una victoria fácil. Por lo tanto, en la práctica, estas elecciones municipales eran vistas como un plebiscito sobre la monarquía. El resultado arrojó en las grandes ciudades una clara victoria republicana, aunque en el campo se mantuvo la mayoría monárquica gracias, entre otras cosas, a la influencia de los caciques. No obstante, se consideró que la monarquía había quedado desacreditada por este resultado electoral y el 14 de abril de 1931 fue proclamada en España la Segunda República. Aquí podemos ver a los firmantes del Pacto de San Sebastián, que son, como decimos, republicanos de todas las tendencias, de izquierdas, de derechas y de centro, socialistas y nacionalistas catalanes de izquierdas, a los cuales se les había prometido que una vez llegada la República se concedería la autonomía a Cataluña. Aquí vemos la imagen de los cabecillas de la sublevación de Jaca, los capitanes Fermín Galán y García Hernández, que una vez fueron derrotados fueron fusilados, con lo cual se convirtieron en mártires a ojos de la opinión pública. El 14 de abril, como decimos, se proclamó la Segunda República en España, con un gran entusiasmo popular. Aquí podemos ver que el éxito de los republicanos se fundamentó en las grandes ciudades, sobre todo en las capitales de provincia. Prácticamente ganaron en todas, excepto en la zona de Castilla la Vieja. Los monárquicos obtuvieron mayoría de concejales, pero como decimos, esta mayoría de concejales se había cimentado en el mundo rural, gracias fundamentalmente a la figura de los caciques. En las ciudades donde la influencia de los caciques era menor y donde las elecciones eran más limpias, los republicanos consiguieron una mayoría clara. Y debido a ello, el rey Alfonso XIII, viendo que sus apoyos se iban diluyendo, optó por marchar al exilio, ante el peligro también de que se pudiese generar una guerra civil en España. Pocos días después de su partida al extranjero, el rey Alfonso XIII proclamó un manifiesto dirigido al país en el que, según sus palabras textuales, no abdicaba, pero suspendía el ejercicio de su poder real. Es decir, no renunciaba a la corona de España, pero aceptaba que no era su momento y aceptaba que los designios del país iban por otros derroteros. Finalmente, Alfonso XIII nunca volvería a España, ya que moriría en Roma en 1941.